Vamos a hablar con Adolfo Rubinstein, exministro de Salud. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Otra vez los saludo, buenas noches. ¿Esto pudo pasarle a usted? Si ganaba más. No, si ganaba más, que no, porque él se peleó, se fue todo mal. Bueno, pará, el año pasado, hace el exactamente hantavirus. un año, Sí. obviamente con otra Tuvo prensa, otra magnitud y un fenómeno más local, tuvimos el Hanta. Claro, él tuvo el Claro. Hanta. Y la epidemia de Hanta y el brote de Hanta, francamente, pudo haber sido una tragedia. Pudo haber sido una tragedia. Y las medidas que se tomaron son exactamente las mismas que estamos tomando ahora. ¿Cómo ve el accionar del gobierno, del Ministerio de Salud de Nación, el de Ciudad, lo acabamos de escuchar? Mira, yo creo que, digamos, ¿qué pasa en una epidemia de estas características, además con un nuevo virus, es algo que se desconoce? Y la dinámica de transmisión de este virus, como muchos otros virus respiratorios, hace que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, por cada paciente que está infectado, digamos, el número de contactos es aproximadamente 2.2, con lo cual la aceleración es casi geométrica. Es lo que comentaba Débora recién con Italia. El primer caso, después a los 2 días 19 y ahora tenemos 2000. Lo bueno de todo esto es que en China verdaderamente las medidas de contención parecieran estar siendo exitosas. Los nuevos casos, la tasa de nuevos casos está bajando y esto nos permite ganar tiempo. La realidad también es que hasta hace una semana el 99% o más de los casos eran en China y ahora comienza a haber muchos casos, o sea, ahora hay de los 90.000 casos, 80.000 son en China, pero ya 10.000 son fuera de China, en algunos países, como decía Fernán, con circulación viral. Así que la cosa, yo te diría que, digamos, hay que ser muy prudente, más allá del dengue y del sarampión. Creo que hay que, digamos, el coronavirus hay que mirarlo muy, muy de cerca, porque no sabemos qué lo va a pasar. Esto es una diferencia, porque acá hemos hablado, acá Ginés nos dijo, cuando le preguntamos, ¿a usted le preocupa el coronavirus? Hace 3 semanas dijo, Sí. no, a mí me preocupa el dengue. Yo creo que no. ¿Usted no hubiera dicho eso? No, yo no hubiera dicho eso, porque no sabemos lo que va a pasar con el coronavirus. Es cierto que este caso índice pareciera estar adecuadamente sabemos lo que pasa con el diagnosticado y aislado y contenido. Pero la verdad es que no sabemos si no hay otros casos que estén dando vueltas por ahí. No sabemos, como decían recién, los contactos que tuvo. La realidad es que es cierto que en este caso en particular la cosa pareciera ser más auspiciosa, pero verdaderamente no podemos... ¿Usted hubiera hacer dicho demasiado. el coronavirus no va a llegar a Argentina? No, no lo hubiera dicho porque estaba seguro que iba a llegar a la Argentina. Y estoy seguro también que va a haber más casos. Y para eso hay que prepararse. Las medidas que se están tomando son correctas, como en cualquier epidemia de un virus respiratorio. Es una pandemia ya a esta altura. Está más de 70 países del mundo, está, digamos, con casos y en muchos de ellos ya con circulación viral. Hay que tenerle muchísimo respeto. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía recién Fernán, la mortalidad no es tan baja. Pero no es el 2 y pico, menos está del bien, 3. Eso no es bajo, la mortalidad de la gripe. Pero en el SARS, ¿cuánto es? No, el SARS fue mucho más alta. Pero el SARS ¿Y en el Medio Oriente? mucho más alta también. 30 y Pero, 35%. ojo, se contuvieron más rápidamente. Muchos Hubo menos casos. Mucho menos casos. Mucho menos casos, pero más mortales. Exactamente. Pero la gripe, por ejemplo, la influenza, tiene una mortalidad que es entre 10 y 30 veces más baja. La realidad es que lo que pasa es que hay... O sea, el coronavirus para ser una gripe tiene una mortandad es una alta. gripe, es una virosis respiratoria. La influenza, que es la gripe estacional, tiene una mortalidad mucho más baja. Lo que pasa es que es ubicua, digamos, hay millones de casos. O sea, millones de casos y, digamos, centenares de miles de muertes. Esa es la realidad. Entonces, esto es interesante lo que está bien. diciendo, porque Igual- hasta ahora todos nos dicen de que la mortandad es baja, la mortandad... Usted dice, no, usted no está diciendo, no, la mortandad no es baja. Es más alta, la contagiosidad del coronavirus también es más alta que la gripe. Lo que tiene la gripe es que, digamos, como recién se comentaba, afecta a toda la población. Pero el problema es que los grupos susceptibles que pueden tener riesgos de tener las formas graves de tanto del coronavirus como de la gripe son los adultos mayores y particularmente la población con enfermedades crónicas. Quiero Entonces decirle afectan algo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria crónica, con lo cual afectan los mismos grupos. Entonces, de acá a 2 meses la cosa, o sea, el problema, y yo creo que lo que tenemos que tener cierta alarma sin generar pánico ni mucho menos, tomando las mismas medidas, es, bueno,
Ojo, porque cuando lleguen los fríos, como recién decía, va a estar también la gripe estacional, que en el norte vino más jorobada este año. Sí, No, Ernest. yo lo que le quería decir, con todo el respeto que le tengo enorme, me parece que el ministro lo que quiso decir con respecto a mí me preocupa el dengue, es que sobre una pandemia que viene de afuera y una situación que tenemos concretamente año a año, todos los años, digamos, con la situación que está dada, me parece que él está diciendo, por favor, démosle el mismo interés al dengue que a lo que es el interés sobre el coronavirus, porque esto está pasando aquí y ahora. Por supuesto, tenemos el sarampión. A eso me refiero, como que tratemos de interpretar buenamente las cosas y no malamente. Por ¿no? supuesto. Y Adolfo, ¿cómo se soluciona? Porque nosotros tenemos una vacuna contra la gripe. Y lamentablemente en la Argentina uno choca con frases que se repiten de una sublime ignorancia. No, yo no me doy la vacuna porque me agarro gripe. Y la verdad que es una burrada sublime que todos los médicos tratan de explicar y que todos los inviernos es una contienda con la gente. Aplíquese la vacuna porque se salva de la gripe. ¿Cómo hacemos cuando hay una gran parte de la población que toma medidas médicas como si fueran médicos en cualquier situación? Como en esto, diciendo o es muy grave o no es nada grave. Bueno, nos pasó el año pasado la campaña antigripal, por ejemplo, en algunos grupos poblacionales, por ejemplo las embarazadas, las tasas fueron muchísimo más bajas respecto al resto de la población. Y esto tiene mucho que ver con estas creencias, actitudes muchas veces de relajamiento, de que no, estoy embarazada. Yo creo que esto, digamos, lo que hay que es insistir y reforzar las campañas de comunicación, definitivamente. Porque vendrá una vacuna ahora para Fabián, esta famosa, Fabián, para este coronavirus, Sí, ¿no? a ver. Te quiero preguntar al ex secretario, porque recuerden Porque también fue ministro. Bajo el la macrismo categoría bajó la categoría de También ministerio fue ministro, a sí. secretaría, pues no le da ¿Por qué importancia. engrietás todo? a la- No engrietemos, No, es importante. no engrietemos el Es debate. importante, no es el momento tal vez, y no es él el no, culpable. Con no Ginés es él el había que culpable. ser buenamente. Claro, con Ginés buenamente y con Rubite malamente, digo. Sí, No se Pongámonos de acuerdo. No es Vamos para de acuerdo, discutir, ¿no? es Igual, simplemente... no son para No me chicanear. metan a Pero No es es como para bajo, discutir es y él muy no es el bajo responsable engrietrar porque eso, quiero estar es en muy desacuerdo, bajo. pero el gobierno anterior decidió restarle importancia al tema de salud en un momento clave como el que estamos viviendo. Por suerte, Sí. el gobierno devolvió el rango de No, ministerio. el aumento de Contanos pobreza por qué. agravó todas Sí, estas dale, cosas. dale. Arranca con la pregunta. Hasta sí, ahora- Por favor, la pregunta. No, es una aclaración que no podía dejarlo ir sin aclarárselo y a toda la población lo mismo. ¿Pero es una pregunta o una aclaración? no, no, él la quería aclaración hablar. que hice no la puedo dejar de hacer. No la puedo dejar de hacer. Porque Y es- O sea, no eres viene la hipócrita. pregunta. La gente Pero duerme ex ministro, tranquila, ministro, Contra ex su secretario. naturaleza. La Espera. pregunta Le pido al público, le pido. En este momento, a las 22:25, La gente va a dormir viene en la paz. pregunta. Claro. No, porque hasta ahora al viene un ex prólogo. secretario de salud, Sí, exactamente. y ex ministro. Y Y ministro argentino también. Hablamos mucho de cómo una vez que está el virus, combatirlo y curarlo, y se habló de prevenirlo como otra gripe. A nivel laboratorio, científico, es muy difícil lograrlo rápidamente para incorporarlo a la vacuna antigripal y que incluya el coronavirus. Mira, no, pero no es lo mismo. La vacuna antigripal es influenza, es otro virus. No es lo mismo. Esta es otra vacuna. Es que se está elaborando, se está desarrollando. Y se Hay tiene que varios probar. países. Canadá. Canadá, Israel, hay varios. Israel, sí. Ahora, son Claro, procesos que lleva un toman tipo de tiempo, prueba. porque vos desarrollás la vacuna. Yo que sí está rápidamente estuvo en la secuenciación genómica, con lo cual eso ya permite tener el insumo básico para poder saber cuál es el genoma del virus y cómo desarrollar la vacuna. A partir de allí, hay un proceso que pasa por, hay que hacer estudios Pruebas. clínicos, ¿no? Claro. Estudios clínicos. Y, eso ¿Y toma cuánto tiempo. dura eso? 7 Dura. meses. Y Ya está. yo no Animales, creo que este ¿no? año Claro, esté. prueba. No. O sea, hasta el 2021 no hay. Claro. A mí me Ese es el asombraría que punto. estuviera Bueno, antes. ese- A menos Ok. que haya lo que El llaman costo también. Ahora, fast Rubin, track. Bueno, Y y el no- costo, no- no, La no, pregunta, no, la no, pregunta no, es no, buen- otra vez. la El pregunta de Gravia es buenamente o malamente. No, ¿Qué es negocio? en el medio. En el medio. Pregunta al ex La secretario hago de en salud. Corea del Medio, porque Corea es una. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En el Fui oriente. igual de Pensalo. tiempo ministro que secretario. Así que puede llamarme una vez secretario, la otra Fue vez ministro. secretario, ¿ok? Terminó como ex Ok. secretario, digamos. Sí, me fue. Bueno, pero no Para te salir de esa cañes. polémica, le hago la Sí. pregunta concreta. Hay como una idea, nadie sabe de dónde surge exactamente un nuevo virus, quizá usted tenga la respuesta. Bueno, Es que a mí me gustaría saberlo, porque la verdad es que cada vez que aparece uno, alguien dice, bueno, ¿qué estarán probando para que aparezca un nuevo No, virus? este es un buen punto. Mira, la verdad que es multifactorial. Porque además, fíjate que en China se han dado el SARS hace 10 años y ahora, digamos, el coronavirus, que son los mismos virus, no son cepas diferentes. Digamos, las causas son muy diferentes, pero tienen mucho que ver con
El calentamiento global, el cambio climático, tiene mucho que ver con las urbanizaciones, con las migraciones, tiene mucho que ver con los hábitos culturales de los chinos, los mercados silvestres de animales. Todas estas cuestiones claramente están relacionadas con la emergencia de este tipo de virus en China, que se desparramó después por el resto del mundo. Claramente hay factores sociales, factores geográficos, climáticos, etc. Bien.